para dar el mensaje y declaratoria inaugural del Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil 200 años de independencia, retos y compromisos, tiene la palabra y con la representación personal del Gobernador Constitucional del Estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, escuchemos la intervención del Secretario de Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México, el doctor David Korenfeld Federman. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer término, saludo al presidente de este Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros, a Ildefonso González. Muchas gracias por invitarme y por invitar al señor Gobernador del Estado de México. Saludo a mi amiga de muchos años y compañera de muchos años en la administración, aunque estamos jóvenes los dos, a María Elena Barrera, alcaldesa de Toluca. Un placer y un honor siempre compartir la mesa contigo, pero lo más importante, compartir la amistad, porque eres una gran amiga. Muchas gracias, presidenta. Saludo al presidente municipal de Lerma y nos llegamos a dos conclusiones. O le tenemos que echar la culpa a algo, o realmente el cambio climático es algo que sí nos va a dañar en el futuro. Y por eso, esta mañana tendré oportunidad de una plática que venimos desarrollando y la hemos ido tratando de perfeccionar, para efecto de hacer conciencia desde el nivel municipal, en vez desde el nivel federal, del tema tan serio que vamos a enfrentar, con circunstancias más allá de que se están derritiendo los glaciares, con circunstancias más allá de que está elevando la temperatura, cómo va a afectar en la toma de decisiones de organismos operadores municipales una posible modificación de los patrones de comportamiento del clima. Primero, la visión general del cambio climático la vamos a enfocar exclusivamente en el tema del calentamiento global, que es causado por el efecto invernadero. ¿Cómo se genera esto? Y voy a ser muy rápido en el cambio climático para entrar directamente, es las alteraciones de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hacen que este fenómeno se presente. Tampoco es la primera vez que los niveles de gases de invernadero se alteran. Las glaciaciones fueron consecuencia de este fenómeno, solo que a la inversa. Quiere decir que cuando se crearon las glaciaciones, hubo un fenómeno similar, pero a contrario. Entonces quiere decir que existen mecanismos para que afecten el entorno. El cambio climático que ustedes han escuchado todos los días, habla de derretir glaciares, de sequías, de pérdidas de suelos productivos, de huracanes, de alteraciones a los ecosistemas y la extinción de especies, cómo se extinguen. Pero el tema fundamental es que se oye en forma general todo lo que estamos platicando. Y por eso es muy importante que nos centremos en el tema del agua potable, porque ustedes van a ver después de estos minutos que platiquemos, que va a haber decisiones trascendentales que van a tener que tomar los gobiernos a la hora de prestar el servicio público de agua potable. Primero, el calentamiento global. Hay esfuerzos mundiales todos los días y desde los últimos años para que exista un manejo sustentable de los recursos naturales y que haya una disminución de emisión de los gases invernaderos. Esa es la discusión de todos los días, cómo hacer que las grandes potencias o los que más emiten gases invernadero se adhieran al famoso protocolo de Kioto, que el protocolo de Kioto se firmó sin la posibilidad de que estuvieran incorporados las principales potencias, y para el protocolo de Kioto, ahora se creó la hoja de ruta de Bali, que es cómo hacer coercitivo el protocolo de Kioto, también sin entrar al tema fundamental de qué pasa con los que no entran. Se ha creado el Informe de Desarrollo de Recursos Hídricos, la Declaración Europea por la Nueva Cultura del Agua, la COP16 y muchas más cosas que se van a seguir creando. El tema fundamental es qué tenemos que hacer en donde no tenemos la información, en donde no contamos con la especialidad y en la donde no más nos va a generar un golpe directo.
en México el cambio climático. Hablamos de hay que mitigar efectos, hay que mitigar efectos, hay que mitigar efectos, con una repetición continua de las cosas. Yo le preguntaría a algún funcionario aquí, seguro de un organismo operador, que me diga cómo va a mitigar los efectos del cambio climático en un organismo operador, si no existe un plan maestro que vaya al revés, de abajo para arriba, de en medio y hay un programa especial de cambio climático que no habla nada de los organismos operadores. Y luego el Plan Nacional de Recursos Hídricos, lo único que dice es que en el objetivo 7, dice, hay que evaluar los efectos del cambio climático. Y yo creo que nos falta hacer no solo un programa especial, sino hablar el mismo idioma. En México, nuestros esfuerzos en cambio climático están retrasados, pues el marco normativo que debe funcionar para evaluar, medir y mitigar los efectos del cambio climático es incipiente, pues sigue en la fase de evaluación de vulnerabilidad y no ha generado acciones contundentes ni para la mitigación ni para la adaptación. Y eso es un tema de mezcla de todos los actores de la sociedad. Todos conocemos que estos conceptos y efectos del calentamiento global tienen una visión general, muy científica y muy de parte de los expertos, donde se ha difundido parte de la información. Parte de la información es correcta, sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, debemos entender que a quien más nos va a afectar va a ser a los niveles municipales de gobierno. No a los niveles estatales, no a los niveles federales, sino a los niveles municipales. Y les voy a explicar en un ratito por qué. En el caso de México y otros países de América Latina, son los municipios y los organismos operadores del servicio de agua potable y saneamiento en donde debe de radicar la otra perspectiva del cambio climático que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar analizando sobre todo el subsector de agua potable y saneamiento y sobre todo los organismos operadores para luego ver cuáles son los objetos del cambio climático en los que tenemos que lidiar diariamente. Vamos a hablar del subsector de agua potable y saneamiento en México. Por lo general, si tuviéramos una cifra general, en México existen buenos niveles de cobertura de agua y alcantarillado. El Estado tiene niveles superiores a la Federación y tanto en alcantarillado como en dotación de agua potable. Pero, por ejemplo, tenemos una entidad federativa como en el Estado de México, donde si hablamos de un crecimiento anual sostenido de entre 200,000 y 300,000 habitantes al año, quiere decir que el Estado y los organismos operadores mínimo tienen la obligación para mantener la cobertura de dar a 200,000 o 300,000 personas al año agua, independientemente de crecer donde se crece todos los días en las coberturas. Esto quiere decir que crecerían como la creación de una nueva ciudad de muy buen tamaño en cualquier parte de la República Mexicana o el mundo. Hay una nueva cultura de crecer la cobertura de saneamiento, pero el saneamiento integral, porque en Latinoamérica existe un tema fundamental que en otros países del mundo no se da, que es dividir el drenaje con el saneamiento, con dos cifras independientes y con dos procesos que no tienen nada que ver uno con el otro, aunque es el mismo proceso. El proceso de saneamiento integral europeo es el recolección de agua, pero lo más importante, su tratamiento y disposición y reuso final de las mismas. No solo necesito recoger el agua, sino necesito hacer algo con ella en el futuro. Tenemos una gran desigualdad de zonas urbanas, localidades pequeñas y zonas rurales, que su gran dispersión hace con dificultad entregar la calidad de servicio como si fueran lugares donde tenemos más uniformidad a la hora de entregar el propio servicio. Y el tema de las alturas, de las famosas cotas que conocen muy bien, hace con mayor dificultad subir a cierta distancia o a cierta altura el agua. Luego tenemos una gran problemática técnica, comercial y administrativa. Existe un acceso difícil a las fuentes adecuadas de agua y en muchos lugares, con el respeto y el análisis claro que nos da la oportunidad de decirlo,
hay infraestructura obsoleta y crecimiento desordenado, que son dos factores muy importantes que nos van a cobrar una factura en poco tiempo. Los organismos operadores en México, su condición normativa, desde que se modificó el artículo 115 constitucional, se decidió que el municipio iba a ser responsable, iba a ser mayor de edad en el agua, en el drenaje, en el tratamiento y en la disposición final, sin pensar la desigualdad que existe a la hora de la conformación de cada una de las municipalidades que existen en el país. En el Estado de México tenemos 125 municipios. ¿Cuántos organismos operadores hay de agua? 37. 37 de 125, porque hay municipalidades que no tendrían objeto y posibilidad financiera, técnica, para poder administrar un organismo que tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué otro problema tienen los organismos operadores? Condiciones financieras, facturación, cobro y mecanismo de aprobación de tarifas. Aquí está mi amiga la presidenta municipal de Toluca, mi amigo el presidente Lerma, y seguramente cuando se analizan cómo se debe de cobrar el agua, pues existe diversos conceptos a la hora de conformar una tarifa, y el gran problema de crear la tarifa municipal, llevarla al Congreso y después buscar los mecanismos de explicarla bien. Aquí hay gente de España.